está ya aquí en nuestros estudios el congresista Mesías Guevara. José Mesías Guevara es presidente de la Comisión ANCAS, es el representante en el Congreso de Cajamarca, pero además es presidente de Acción Popular, uno de los partidos más tradicionales en nuestro país, y ha venido esta mañana para conversar de varios temas. Congresista Mesías Guevara, gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias por haber venido esta mañana. Bueno, a ver, tantos temas. Yo tenía preparado otros, pero ya que hoy hay una noticia que llama la atención de la mayoría de los medios, y es esto que se ha expresado en una tensión pública entre Marisol Espinosa, vicepresidente de la República, y el presidente del Consejo de Ministros. Y se habla de, obviamente, una tensión grave, porque mientras la señora critica el fallo que le han dado a Nadine Heredia, favoreciéndola a ella con su habeas corpus y a sus familiares y amigos, sale Marisol Espinosa y critica eso. Dice, no entiendo, esto es personalísimo, no entiendo por qué le han dado o han favorecido a otros. Y le pregunta a Cateriano, y Cateriano dice, bueno, en fin, es una opinión, pero ella no es la vocera del gobierno, la vocera soy yo soy el presidente del Consejo de Ministros. Y ella responde diciendo, ah, tú eres el vocero, ya, pero a mí me han elegido junto a Llanta, pero yo tengo esa legitimidad que tú no tienes porque te han elegido a dedo. Además soy congresista, o sea, para tu coche ahí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es eso? ¿Es desorden? ¿Es, digamos, una ya consabida mal desempeño político? ¿Es una tensión seria muy importante, irreversible, que puede dar cuenta ya de un deterioro tal del gobierno que está cayéndose a pedazos? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, Glaxer, lo que estamos viendo definitivamente ya es un tema que todos sabemos, la tensión que ha habido de manera permanente entre la señora Marisol Espinosa y el gobierno, incluso en su bancada misma. Y por lo tanto, lo que hoy hemos visto en través de los medios de comunicación, efectivamente yo creo que ya rebalsó todo el vaso de agua. La señora Marisol Espinosa creo que ya no ha aguantado todo lo que ella ha tenido dentro de sí, y ha soltado todo. Y bueno, ahí yo creo que Pedro Cateriano ha confundido las cosas, ¿no? Porque una cosa es que ella hable como política, hable como congresista, y otra le diga que no es la vocera del gobierno, porque ella en ningún momento hablaba en nombre del gobierno, sino hablaba a título personal, como congresista y como vicepresidente de la República. Efectivamente, el vocero del gobierno es el propio... No, tiene razón en eso. En ese sentido. Pero la expresión tiene el tufillo de como descalificarla, ¿no? Como de ningunear su opinión. Ese es el error de Pedro Cateriano, en el sentido de, en primer lugar, decirle que no es vocera, decirle que minimizar su declaración, cuando ella tiene todo el derecho de dar una opinión política. Ella tiene todo el derecho de decir cuál es su parecer en torno a este tema que está ocurriendo. Fíjate, encontramos algo en común una vez más. Encontramos algo común, que es el Poder Judicial. Sí. El Poder Judicial genera, o sea que ahora la manzana de discordia entre Marisol Espinosa y Pedro Cateriano es una decisión del Poder Judicial. Ajá. Además es contradictorio lo de Pedro Cateriano, porque previamente a esa afirmación sobre Marisol Espinosa, él dice que es legítimo que en una democracia se cuestione un fallo judicial, que toda persona está en derecho, y es un derecho constitucional, efectivamente. Y la Constitución así lo Pero a la vez, faculta. la otra señora declara, y él inmediatamente la descalifica. Mi pregunta es, ¿esta tensión es una raya más al tigre, como usted más o menos ha dicho, con ella, o es que ese vaso que usted ha dicho ya se rebalsó, puede terminar significando una crisis mayor, que por ejemplo Marisol Espinosa agarra y diga, entonces me voy, pues si mi opinión no interesa, me voy, o que lo pongan a Cateriano, digo, el presidente y su esposa, en orden, y le digan, oye, ¿qué haces tú peleándote con alguien que es importante también para el gobierno? Yo creo que estamos en un círculo, en un punto donde varios puntos convergen. Uno es que ya se cansó Marisol Espinosa, y ya digamos que ella representa un colectivo, un movimiento social también, en la que permanentemente, creo, por ejemplo, el movimiento agricultor, cafetalero, que ella representa, está abandonado por el gobierno, debe sentir esa frustración, que no le hacen caso, que no no recogen sus demandas, y este ha sido el momento propicio. Y por otro lado, creo también que estamos en un año eminentemente preelectoral, en la que ciertas personalidades de la política nacional están buscando su ubicación, su reacomodo. Ajá. Y por lo tanto yo creo que ella también está marcando ya a distancia del gobierno una posible actitud política para el futuro. Por lo tanto acá varias cosas convergen, y por supuesto acá yo creo que ha habido una impericia por parte de Pedro Cateriano en cuestionar su testimonio o su versión, su declaración. Ahora, y el asunto que usted acaba de decir sobre esta reubicación, o Rubicón ya
de cara al proceso electoral, ¿cree usted que en el caso de Marisol Espinosa pueda llevarla a salir del gobierno? Eso es lo que entiendo de lo que usted dice, y ver quién la coge, porque no es, digamos, o no sería un hecho impensable que otra agrupación la coja. ¿Por qué? Porque cuando ella, por ejemplo, la vocearon para ser candidata a la presidencia del Congreso, algunas agrupaciones políticas dijeron, si ella va por el Ejecutivo, nosotros la apoyamos y sacamos nuestro candidato, y por eso Nadine y Ollanta no la pusieron, ¿no es cierto? Y hay otros que inclusive han insinuado que si se sale, ella podría ser candidata a la presidencia de otra agrupación, para representar justamente a esos que no han sido oídos por este gobierno. ¿Cree que usted que eso es posible? ¿Podría ser una buena candidata a la presidencia? Yo creo que Marisol Espinosa representa un colectivo muy interesante en el norte. Por ejemplo, con ella estamos coordinando mucho el tema del café, tanto en la zona de Alto Piura, en la zona de Jaén, San Ignacio, y ahí hay un colectivo muy interesante que lo ve a ella con una expectativa muy importante. Por lo menos en ese sector yo la encuentro bastante muy bien ubicada a Marisol, y como dices tú, ella se ha ganado a pulso, se ha hecho respetar, no se ha dejado llevar por la corriente palaciega, porque a veces los cantos de sirena te llevan por un camino que te distraen o te separan de la ruta que tú has seguido. Yo creo que en ese sentido Marisol ha sido bastante principista y se ha mantenido fiel a lo que ella propuso en la campaña presidencial para que puedan llegar ellos al gobierno. Sí. Y por lo tanto, yo creo que Marisol Espinosa está mejor ubicada que otros congresistas de nacionalismo. Ahora, Acción Popular, por ejemplo, ¿se interesaría por una figura de esa naturaleza en términos más políticos, pensando en el escenario que se viene? ¿Sería, digamos, un buen cuadro? Yo te digo que sí, incluso Marisol Espinosa podría ser una buena integrante de una eventual plancha presidencial en Acción Popular. O sea que nosotros no descartamos, porque hay varias coincidencias, como por lo menos con mi persona. Sí. Venimos ambos del norte y estamos apoyando al sector de agricultura. Por ejemplo, nos preocupa mucho el tema de Agurideas, que haya sido totalmente abandonado, o esté prácticamente feneciendo, y estamos invocando al presidente de la República que continúe este tema. Y por supuesto, algo muy importante, respetar los principios de honestidad y siempre contundencia en la lucha contra la corrupción. Sí, no, y eso creo que sí hay que reconocerle a ella, y me consta a mí el caso de Messiah Guevara y de Marisol Espinosa, es verdad, son, digamos, deben ser de los pocos congresistas que tienen un despliegue político importante a nivel nacional y mediático, pero que están vinculados en su región, porque otros congresistas han elegido por su región y regresan muy poco. Yo que viajo mucho, tú preguntas por los congresistas, dicen, ¿qué? No lo vemos desde no sé cuándo, cuando sí, viene... en mi caso, yo fíjate que, si bien es cierto, hoy por ejemplo estoy presidiendo la Comisión ANCAS, que hoy debemos de exponer, soy presidente de mi partido, pero nunca he dejado mi región. Incluso el sábado último estuve inaugurando la Feria Agropecuaria en Jaén, estuve también con los notarios. Ayer hemos sacado la ley que se declara interés público el Museo de Cajamarca. Es decir, que hay un vínculo muy estrecho con mi región. Son 127 distritos, de los cuales yo ya voy visitando cerca de 120. Y son zonas inhóspitas, muy alejadas. Sí, no, eso está bien. Entonces Marisol Espinosa tiene sintonía ahí con eso. Esto, ayer el presidente ha hablado, y los partidos políticos, no sé si el Grupo Popular ha firmado eso también. Sí, también. No, como todo partido político democrático, claro, obviamente. En el acuerdo nacional ayer hemos en el acuerdo es, frente a estos rumores de que puede haber una ruptura constitucional, ¿no es cierto? Me parece bien el gesto político. Frente a un rumor uno sale y da su posición principista. Pero siente que hay elementos creíbles de esto. Es decir, yo he estado unos días, como decía, fuera del país, y cuando he regresado, a mí me pareció una cosa increíble. El presidente está por dar un golpe de Estado y ahora maneja el Grupo del Comercio. Yo dije, ¿qué ha pasado en 4 días? Las cosas pueden haber cambiado tanto, pero ¿cuál es su opinión? Yo pienso que ese tipo de comentarios son irresponsables, mi estimado Laxer. Sí. Porque, en primer lugar, el presidente de la República y su gobierno en estos momentos, de cara a la opinión pública, están sumamente debilitados. No tienen la fuerza como para encabezar un autogolpe y luego convocar a una constituyente o unas nuevas elecciones. Y la verdad que yo considero que de un eventual supuesto negado, eso sería un suicidio para el presidente de la República. Y más aún cuando en el tema globalizado, vemos de que ya no cabe este tipo de actitudes.
las actitudes golpistas o autogolpistas a nivel internacional se ha autorregulado y ya no permiten. Recordemos cuando hubo el golpe contra el señor Chávez en Venezuela, de manera inmediata la OEA y todas las fuerzas democráticas de toda la región lo restituyeron en su cargo. Y eso es ser en Venezuela, donde muchos estaban de acuerdo que saquen del gobierno al señor Chávez. Entonces aquí en el Perú yo creo que eso es impensable, eso es una irresponsabilidad de ciertas fuerzas políticas o de ciertos sectores que quieren crear esta zozobra en nuestro país. Yo creo que el pueblo peruano ya aprendió a vivir en democracia con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Es el mejor modelo en la que, sobre todo, donde se garantiza los derechos fundamentales de las personas y la libertad, y sobre todo el libre tránsito. Sin duda, yo consigo eso. La Comisión Ancash, usted la preside también, pero ha habido un golpe serio en los últimos días en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque mientras el Congreso iba en una dirección muy clara y creo yo consistente, de atribuir la responsabilidad a los ex fiscales de la Nación, en particular a Ramos Heredia y a José Antonio Peláez Bardales, el Consejo de la Magistratura, hasta donde se ha podido conocer, más bien ha dicho que el señor José Antonio Peláez Bardales no tiene responsabilidad, y en todo caso es administrativo y menor y que lo tiene que ver la Junta de Fiscales. Eso ya veníamos presumiendo, ¿recuerdas? En una conversación anterior que tuvimos, se presumió eso que iba a ocurrir. Yo lamento mucho, te soy sincero, la actitud de Orlando Velázquez, quien ha sido rector de la Universidad Nacional de Trujillo, incluso que se mostraba como una persona de principios, se mostraba como una persona que se ajustaba a derecho, que se mostraba una persona que defendía lo que es el tema de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Y él fue el ponente de este caso del señor Peláez Bardales, en la que lamentablemente ya prácticamente había dado un fallo cuando fue detenido Dante Farro Murillo. En esa fecha ya él tenía el fallo en la que iban a dar lo que ya dieron a conocer en estos días, y no lo dieron porque simplemente Dante Farro Murillo fue puesto en prisión preventiva, en la que Dante Farro Murillo estaba derechamente relacionado tanto con Ramos Heredia como con Peláez Bardales. Ahora lo que quiero manifestar es, en el transcurso del día, vamos a sustentar en la tarde lo que es el informe ya de la Comisión Ancash, y en la opinión pública se enterará todo lo que nosotros hemos encontrado. Pero van a mantenerse en el caso concreto de José Antonio Peláez Bardales, lo que habían ya de alguna manera ido diciendo. Los hechos son contundentes para nuestro entender. Y hechos constatados. Al Consejo Nacional de Magistratura le vamos a demostrar, por lo menos yo, Mesías Guevara, le voy a demostrar que ellos están equivocados. Su decisión ha sido irresponsable, su decisión tiene que verificarse, analizarse ante la luz pública de los hechos reales y contundentes, no a través de conversas que hayan tenido, sino en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo los 4 integrantes que han emitido ese voto, tienen que tener la valentía y la honestidad de salir a explicar públicamente sobre su decisión. Curiosamente, sancionan a Dante Farro Murillo. Dante Farro Murillo está preso con prisión preventiva, y uno de los hechos son por tráfico de influencias agravado. ¿Ante quién hizo el tráfico de influencias, Glaxer? Un tema. ¿Ante quién? Del fiscal de la Nación. Pero tú no haces un tráfico de influencias hacia abajo, haces el tráfico de influencias hacia arriba. ¿Y quién era el presidente? Estaba Ramos Heredia y estaba Peláez Bardales. No, ya han sancionado a Ramos Heredia, que era el control interno. Correcto. Y no al que firmó la resolución. Así es. Y es un tema que es contundente, son hechos claritos. Nosotros hemos preparado todo un cronograma, una cronología, cómo se va llevando el cabo, desde qué ocurre, desde el 12 de julio hasta el 18 de julio. ¿Qué ocurrió? Esa cronología lo vamos a explicar y lo vamos a hacer público. Pero entonces van a insistir ustedes en la cuestión constitucional. Bueno, no quiero adelantar opinión, pero sí quiero decirte de que hay un hecho ahí que lamentablemente el Consejo Nacional de Magistratura ha obrado mal. Y la cronología así lo demuestra. ¿Qué ocurrió? Desde el 12 de julio, cuando Jiménez pide ante Concepción Carguancho, pide el allanamiento de la centralita, hasta cuando fueron destituidos. En ese periodo de 6 días, prácticamente ocurrió todo un remolino, un torbellino que masacró a esos fiscales provisionales. Porque tengo una advertencia que dar sobre un caso en el nororiente de nuestro país, justamente.
¿Cuál es la diferencia entre Ramos y Peláez entonces? Si van a tener... La diferencia creo que nace con estrella y otro nace estrellado. Correcto, esa es la diferencia. Uno nacen con estrella, otros nacen estrellados. Ya sabemos quién es estrellado. Y antes de concluir, fíjate, quiero comentarte, de decir públicamente al pueblo peruano que a lo largo de toda la investigación he sido denunciado, he sido a veces, digamos, maltratado por ciertos jueces y ciertos fiscales. Han tratado de intimidarme, incluso en esta semana, días antes de que hoy sustente, sigo siendo tratado de ser intimidado. Y yo, ¿con denuncias? ¿O han tenido amenazas directas? Amenazas también, de todo. ¿De qué tipo de amenazas? Me siguen a través de acciones judiciales, a través de esos temas, a través de mensajes que me envían, me dice: ay, Mesías, por si acaso no te enfrentes al poder. Entonces, mira, yo soy miembro del Grupo Parlamentario Mundial de Lucha contra la Corrupción. Y ante ese foro voy a llevar todas estas intimidaciones que he recibido de jueces y de fiscales, y decirle a los jueces supremos actuales que esas intimidaciones, que luego lo haremos público, a ver si me das tú la oportunidad, y acá leemos todas esas intimidaciones que me han hecho llegar, lo voy a hacer público a nivel mundial. Voy a decirle al mundo qué tipo de fiscales y jueces hay en el Perú. Conejita Meseguera, muchísimas gracias. Gracias.